es Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 12. Dice así la palabra de Dios, va a aparecer en la pantalla. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Es palabra de Dios. Mis hermanos, si yo en este momento le entregara a cada uno de ustedes un papel y un lápiz y le pidiera que escribieran en el papel una lista de todos los problemas que están enfrentando hoy, todas las dificultades, angustias por las cuales están pasando en el día de hoy, sea del índole que sea personal, sea familiar, económico, de salud, laboral, el que sea. Hermanos, ¿cuál sería el primer problema que ustedes pondrían en esa lista? ¿Cuál es su problema más urgente, más importante en el día de hoy? Vamos a ponerlo mejor de otra manera. Supongamos que Dios te promete hoy a ti, sin lugar a dudas, con toda seguridad, que Él va a solucionar uno de todos los problemas que tú tienes. ¿Cuál pondrías primero? ¿Cuál sería tu primera opción? Bueno, en el pasaje que yo acabo de leerles, que vamos a estudiar juntos en esta mañana, el Señor Jesucristo tiene un encuentro providencial con un hombre que evidentemente tenía un gran problema. Un problema que era evidente, que saltaba a la vista. Ahora, mi intención en esta mañana es que esta historia nos ayude a nosotros a poner nuestros problemas en perspectiva. Entonces, en primer lugar, vamos un poco a visualizar lo que significaba en esa época del Señor Jesús estar en esa condición, es decir, ser un paralítico en la época de Jesús, porque fácilmente nosotros podemos escuchar la palabra paralítico y extrapolar inmediatamente la historia de la época del Señor a nuestros días, donde contamos con muchísimos avances médicos. Si bien ser un paralítico en cualquier época de la historia es un gran problema, es algo muy complicado, pero es indudable que en los días del Señor Jesús era una situación mucho más crítica que hoy. Mis hermanos, este hombre no tenía la menor esperanza de que en algún lado apareciera un especialista, un neurocirujano, que pudiera operarlo y devolverle, aunque sea un poco, de su movilidad. O tratar con algunos de los problemas secundarios que trae la parálisis. Este hombre no contaba con analgésicos para calmar su dolor o sus problemas, o un fisioterapeuta que lo ayudara a fortalecer su masa muscular para que pueda moverse un poco más. Ni siquiera contaba con una silla de ruedas para poder movilizarse de un lado al otro. Desde que se despertaba por la mañana hasta que se dormía por la noche, este hombre tenía un solo horizonte, un solo panorama, el techo, y nada más. Cada día la misma monotonía, cada día el mismo aislamiento, el mismo escenario. Este hombre necesitaba ayuda para todo.
ayuda para vestirse, ayuda para bañarse, ayuda hasta para hacer cualquiera de sus necesidades fisiológicas. No podía valerse por sí mismo. Un autor dijo que nosotros podríamos resumir la condición de este hombre en un conjunto de palabras: dependencia, humillación, confinamiento, claustrofobia, aburrimiento, soledad, frustración, vergüenza, desesperación. De manera que el problema que tenía este hombre era más que evidente, era muy complicado y muy difícil de llevar. Pero de repente aparece en escena un hombre llamado Jesús, en Capernaum, en la misma ciudad donde vivía el paralítico, haciendo milagros extraordinarios. ¿Recuerdan la semana pasada, el capítulo 1 que vimos? Que Jesús sanó una multitud de gente. Y decía el texto de la semana pasada que Él sanaba diversas enfermedades. Sin ir más lejos, hermanos, ¿recuerdan el último pasaje? Jesús sanó a un leproso, solo con quererlo. Sí quiero, dijo, sé limpio, y la lepra desapareció. Así que por primera vez en muchos años, este hombre vislumbraba un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Una pequeña luz en el fondo del camino. Sobre todo porque este hombre contaba también con un grupo de amigos fieles, que eran capaces de hacer lo que fuera necesario para llevar a este paralítico delante de Jesús. Y es así que los amigos ponen en marcha su plan. Ponen al paralítico en una litera, en una camilla de mimbre, lo atan y entre los cuatro lo llevan cargando hasta la casa donde Jesús estaba en ese momento. Pero ¿qué pasó? Cuando llegaron se encontraron literalmente con una muralla humana. Imaginen por un segundo el parqueo lleno de burros, de camellos y de carros. Y encima, en la puerta de la casa, se amontonaba una verdadera multitud. La casa no alcanzaba para la cantidad de gente que había. Entonces, literalmente era imposible llegar a Jesús. Pero estos amigos eran persistentes. Y de paso, una de las características de la fe verdadera es la persistencia. El que cree, actúa porque cree. Y estos hombres creían en el Señor. Ellos tenían la plena convicción de que Jesús podía sanar a su amigo. Así que tomaron la decisión de llegar a Jesús de la única manera posible, por el techo. Por el techo. Y las casas en Israel, todas, contaban con, en la antigüedad, contaban con una escalera externa para llegar al techo. El techo no era a dos aguas, era un techo plano que servía a la vez como terraza. Y las casas estaban tan cerca una de la otra que se podía ir saltando de techo en techo. Ahora nosotros no sabemos, porque Marcos no lo dice, cómo estos hombres lo lograron, pero ellos llevaron al paralítico en su camilla hasta el techo de la casa. Y una vez allí comienzan a abrir un hueco en el techo. Obviamente los techos no son como los techos de nosotros hoy. Para abrir un hueco en este techo hace falta herramientas. Los techos de esa época eran de paja y adobe y barro, paja y barro, sostenidos por columnas. O sea que era mucho más fácil poder abrir un hueco entre medio del adobe y de la paja. Ahora yo les pido su imaginación. Imaginen la escena. Yo la estoy imaginando. Imagínense que Jesús predicando en el medio de la sala con un montón de gente y de repente empiezan a escucharse ruidos en el techo. Y empieza a caer polvillo encima de Jesús y de los que están en la primera fila. Cada vez más polvillo, porque el barro se hace polvo. De repente una nube de polvo en medio de la sala y un pequeño hueco en el techo. Y el hueco comienza a agrandarse cada vez más. Y ya se ve el cielo y la nube. Y el hueco se agranda todavía más. Y de repente del hueco, 4 cabecitas mirando para abajo. E inmediatamente después una camilla con un hombre adentro descendiendo por una escuela. Y yo me imaginaba qué pasaría
empieza a caer pedacitos de madera y aparecen 4 cabecitas. Yo lo mínimo que haría, yo calculo que es con mucha amabilidad, con todo el amor posible que salga de mi corazón, pedirle a alguien que salga afuera y saque esos locos de ahí. Es lo menos que yo podría hacer, me están interrumpiendo el sermón. Pero Jesús no reaccionó. ¿Por qué? Porque él, en vez de verlos como hombres necios e imprudentes, él los veía con hombres de mucha fe. De hecho, los 3 evangelios que relatan esta historia, Mateo, Marcos y Lucas, los 3 dicen literalmente en el texto que Jesús vio la fe de él. Jesús vio la fe que tenían en él. Y es importante aclarar esto en este punto. Por eso voy a hacer un breve paréntesis, porque hoy mucha gente, cuando habla de la fe, habla como si la fe en sí misma tuviera un poder especial o mágico. Como si la fe en sí misma tuviera poder. Ustedes habrán escuchado ese refrán tan conocido que dice, la fe mueve montañas. Mi hermano, no. No, la fe en sí misma no mueve ninguna montaña. No, y 1000 veces no. No es cuestión de tener fe, es cuestión de tener fe en el objeto correcto, en la persona correcta. No sirve que tú tengas fe en una pata de conejo, o en un talismán, o en una estatua de madera o de yeso, o en una estampita en un papel. No. Lo importante es tener fe en el Hijo de Dios, en nuestro bendito y glorioso Salvador Jesucristo, y en nada más. En nuestra historia, estos hombres tenían la fe en el lugar correcto. Lo importante no fue la gran fe que ellos tenían, no, sino el hecho de que por medio de esa gran fe, ellos llevaron al paralítico delante de la persona correcta. Así que allí estaba el paralítico colgando en medio de la sala, delante de Jesús, y me imagino a todos en la casa mirando fijamente a Jesús a ver qué iba a hacer con el paralítico. Y Jesús no hizo lo que todos estaban esperando que hiciera. Cristo se dirige directamente al paralítico y le dice en el versículo 5, hijo, tus pecados te son perdonados. En el Evangelio de Mateo, Mateo utiliza la frase completa, hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y esta frase, ten ánimo, en el griego significa ten gozo, alegría, porque has recibido la bendición más grande que cualquier hombre haya podido recibir. Tus pecados te son perdonados. Para todos los que estaban en la casa era obvio que el gran problema de este hombre era que él era inmóvil, que no se podía mover, que estaba paralítico. Ese era el gran problema que todos pensaban que él tenía. Pero el diagnóstico de Jesús, hermano, fue muy diferente al nuestro. Porque nuestro Señor sabía perfectamente que el problema más urgente de ese hombre no era su parálisis, no era su salud. El problema más grave era su pecado. Y las consecuencias que el pecado conlleva en esta vida y en la vida venidera. Y cuando hablo de pecado, no me estoy refiriendo únicamente a esos actos pecaminosos que la gente comete con mucha asiduidad, como por ejemplo mentir, robar, adulterar, matar, fornicar, codiciar, envidiar, chismear, etcétera, etcétera, etcétera. No, yo me estoy refiriendo a la fuente que produce todos esos pecados. ¿Y cuál es la fuente? El hecho de que el hombre ha decidido vivir de espaldas a Dios. Alejado de Dios, el hombre ha decidido hacer su propia voluntad. El hombre ha decidido buscar su propia gloria. En otras palabras, el hombre ha decidido ser su propio Dios. Su propio Dios. De hecho, si pensamos nuevamente en este paralítico de la historia, él no tenía muchas opciones para cometer actos pecaminosos, porque no se podía mover. Él no podía matar, él no podía robar, él no podía adulterar, pero ¿saben una cosa? Igualmente podía pecar, y de hecho pecaba. Pecaba, ¿saben por qué? Porque el pecado es un problema del corazón. Es un problema del corazón, y ese es, mis hermanos, según Jesús, es el mayor de nuestros problemas. Mi amigo que estás aquí entre nosotros,
Tu mayor problema, tu más urgente problema, no es la economía, ni tu matrimonio, ni tus hijos, es el pecado. El pecado. Hermanos, ¿quién sabe cuántas veces este hombre, el paralítico, habrá pensado, ay, si tan solo yo pudiera volver a caminar, se terminarían todos mis problemas. Podría moverme ir de aquí para allá, podría valerme por mí mismo, no dependería de nadie, si tan solo, ay, si tan solo yo podría volver a caminar. Pero Jesús no lo veía así. Para Jesús, si lo sanaba únicamente de su parálisis, al hombre no le iba a servir para nada porque no había resuelto realmente su problema más grave. ¿Y saben una cosa? Hay muchísima gente que vive con esa ilusión. Incluso mucha gente que profesa ser cristiana. Ay, si tan solo tuviera un mejor trabajo. Ay, si tan solo tuviera un mejor esposo o una mejor esposa. Ay, si tan solo pudiera tener hijos obedientes. Ay, si tuviera alguien que me amara. Ay, si tan solo, ustedes pongan ahí lo que quieran. Mucha gente vive así. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, sea lo que fuere, que tú pongas en esa lista, tú estás completamente equivocado. Si tú crees que por tener alguna de esas cosas que tú anhelas profundamente, vas a tener una vida más feliz y más plena, estás completamente equivocado. El Señor no le dio a este paralítico lo que él quería, el Señor le dio lo que él necesitaba. Y lo que él necesitaba no era la sanidad de su cuerpo, él necesitaba la sanidad de su alma. Mis hermanos, lo que el hombre necesita más urgentemente es el perdón de los pecados. Y precisamente eso es lo que Cristo le dio al paralítico. Mi amigo, yo no sé cuál es el mayor anhelo que tú tienes en tu corazón. No sé cuál es el deseo más grande que tú puedas llegar a tener. Pero escúchame bien, si ese deseo que tú tienes es algo que está fuera de nuestro Señor Jesucristo y el perdón de tus pecados, perdón que únicamente Él te puede otorgar, mi amigo, tú estás cometiendo el más destructivo y más terrible de los pecados: idolatría. Idolatría, tú estás buscando el propósito, el sentido, el significado de tu vida en un lugar equivocado. Ese es el gran problema de todos los seres humanos. Todos viven corriendo detrás de la reputación, detrás de la belleza, detrás de la popularidad, del dinero, de la diversión. Y al final se dan cuenta que van a terminar frustrados porque su mayor necesidad, su necesidad más urgente sigue allí. Sigue allí. Así que lo primero que podemos ver en nuestro pasaje es que según Jesús, ninguna necesidad humana, ninguna es más urgente que el perdón de los pecados. Ninguna. ¿Sabe por qué, mi amigo? Porque algún día tú tendrás que presentarte delante del tribunal de Dios para ser juzgado, para dar cuenta por tu vida. Y créeme lo que te digo, nadie, absolutamente nadie, saldrá absuelto de ese tribunal. Nadie. Dice Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero en medio de ese panorama que yo acabo de mostrarles, tan aterrador, tan terrible, tan nefasto, este pasaje, hermanos, nos trae una extraordinaria, una maravillosa, una sensacional noticia. ¿Cuál es? Que ese mismo Dios
contra el cual nosotros hemos pecado, ese mismo Dios al que hemos ofendido en incontables ocasiones con nuestro pecado, ese mismo Dios decidió Él mismo resolver el problema a costa de un altísimo precio y de un enorme sacrificio, la vida de su unigénito Hijo Jesús en la cruz de Calvario. El mismo Dios decidió resolver el problema. Y nuestro texto sigue diciendo en los versículos 6 al 9, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, le dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Es interesante notar algo aquí. Los escribas no habían abierto la boca. Los escribas no habían pronunciado palabra alguna. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Jesús tiene el poder de escuchar nuestro diálogo interior. No hay nada oculto para Él. Nada. Todos tenemos un diálogo interior. Lo único que no lo hacemos visible porque la gente va a pensar que estamos locos. Pero todos hablamos con nosotros mismos. Eso es inevitable. Jesús escucha ese diálogo interior que tú tienes contigo mismo. Dice que ellos cavilaban en sus corazones, no habían hablado. ¿Y saben qué es lo extraordinario? Que el razonamiento que estos religiosos tenían era correcto. No estaban equivocados, ellos tenían razón. Estos escribas estaban pensando, pero ven acá un momentito. Este Jesús está proclamando tener el poder para perdonar pecados. Correcto, absolutamente correcto. Eso es lo que Jesús dijo. Jesús no le dijo al paralítico, hijo mío, ve a Dios a ver si Él te perdona tus pecados. No, Jesús le dijo, yo te perdono tus pecados. Y los escribas seguían pensando, pero entonces un momento, si Jesús se está arrogando el derecho de perdonar pecados, Él está diciendo que Él es Dios, porque solo Dios puede perdonar pecados. Correcto. Otra vez, totalmente correcto. Todos los pecados que nosotros cometemos, lo cometemos primariamente contra Dios. Por lo tanto, solo Dios puede perdonar pecados. Cuando David pecó con Betsabé, lo veíamos hoy, escribió en el Salmo 51, versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y dice el Salmo 103 que solo Él es quien perdona todas tus iniquidades. Así que el pensamiento de estos líderes religiosos era el correcto. Eso es lo que Jesús estaba diciendo al paralítico cuando le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Lo que le estaba diciendo en realidad al paralítico es que todos los pecados que él había cometido a lo largo de su vida, lo había cometido contra Jesús. Y ahora Jesús le está diciendo, toda tu vida tú has pecado contra mí, pero ahora yo quiero que tú sepas que yo te perdono todos tus pecados. Hermano, no hay ningún hombre en la tierra que tenga la autoridad para perdonar pecados. Ni el Papa, ni un sacerdote, ni nadie. Porque nuestros pecados son contra Dios. Por lo tanto, solo Dios puede perdonar pecados. Y por supuesto, los líderes religiosos de Israel en esa época no podían aceptar de ninguna manera esa conclusión a la que Jesús había arribado. Entonces acusan a Jesús de blasfemo. La misma acusación con la cual ellos lo llevarían finalmente a la cruz. Blasfemia. Y amigo, déjame decirte algo, si tú no vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, reconociéndolo como tu Señor y Salvador, tú estás también acusando a Jesús de blasfemo, igual que los escribas ese día. Tú estás negando de que Él es Dios y que puede perdonar pecados. Es la misma situación. Ante esto, el Señor trae a colación delante de todos la pregunta tan misteriosa y tan enigmática que aparece en el versículo 9. Y le pido por favor que escuchen bien la pregunta. Jesús le dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Esa pregunta a simple vista parece muy sencilla. Es más,
Apenas la leemos, cualquiera puede pensar, bueno, pastor, es más fácil decir tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque nadie puede ir hasta el cielo a chequear los files de Dios, los folders de Dios, a ver si esos pecados fueron perdonados o no. Es más fácil. Es improbable. En cambio, si yo digo, levanta, toma tu lecho y anda, eso tiene que ser probado ahí mismo, delante de todos. Si el hombre no se levanta y camina, yo soy mentiroso. Entonces es más fácil decirle, tus pecados te son perdonados, porque es improbable de comprobar. Sin embargo, yo creo, hermanos, que Jesús está planteando este dilema para llevarnos a nosotros a otra conclusión. Ya Jesús había demostrado sobradamente en el capítulo 1 que nosotros vimos su poder y autoridad sobre las enfermedades. ¿Sí? ¿Recuerdan? Él sanaba multitudes y nosotros vimos la sanación milagrosa de un leproso. Así que para Jesús, créame, era muy fácil sanar al paralítico. Muy fácil. Era más fácil sanarlo que concederle el perdón de los pecados. ¿Saben por qué? Porque ese perdón le iba a costar a Jesús muchísimo sufrimiento, muchísimo padecimiento. El Evangelio de Marcos, a estas alturas, recién comenzamos, todavía no nos enseña todo lo que implicaba a Jesús el poder perdonar pecados. Más adelante Marcos nos va a revelar lo que le costaría a Jesús pagar ese perdón. Dice Marcos capítulo 8, versículo 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muertos y resucitar después de 3 días. Era necesario que el Hijo del Hombre pasara por ese padecimiento. Algunas personas creen que perdonar pecados es muy fácil. Reza 3 Ave Marías, 10 Padre Nuestro y está perdonado. No. En el versículo que acabamos de leer, Cristo está diciendo que para que el hombre pudiera ser salvo, para que Dios le pudiera conceder al hombre el perdón de sus pecados, era necesario que el Hijo del Hombre padeciera en una cruz y muriera. Porque Dios es un Dios justo. Porque Dios no puede pasar por alto el pecado. Porque para Dios el pecado no es una cosa trivial. Para que Dios pudiera perdonar a pecadores, alguien tenía que pagar la deuda que ese pecador tenía con Dios por causa de su pecado. Sin eso no hay perdón posible. Así que, mis hermanos, era mucho más fácil decirle a Jesús, levántate, toma tu lecho y anda, que tus pecados te son perdonados. La sanidad del paralítico no era más que una evidencia de que Jesús tenía la autoridad y el poder para conceder algo mucho más grande que la sanidad del cuerpo. Mucho más grande. Versículos 10 al 12. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. 2 cosas ocurrieron aquí simultáneamente. Obviamente su parálisis fue sanada. El cuerpo de este hombre fue restaurado, sus músculos se fortalecieron, su enfermedad desapareció, el paralítico de inmediato se puso de pie, tomó su camilla y se fue a su casa. Pero ¿saben una cosa? Eso no fue lo más importante. Eso no fue lo más extraordinario, maravilloso e increíble que ocurrió en ese momento. Ese milagro no era otra cosa más que una evidencia del poder y la autoridad que nuestro Señor Jesucristo tiene para conceder a los hombres que confían en Él como su Señor y Salvador el perdón de sus pecados. Dice el Salmo 32, versículo 1 que leímos hace un momento, bienaventurado, dichoso, alegre, feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Mis hermanos, tenemos que entender bien esto. No existe en todo el mundo una bendición más grande que esta. No existe. Porque este paralítico fue sanado y salió caminando ese día a su casa. Pero ¿saben una cosa? Esa sanación no pudo impedir el deterioro de su cuerpo. Este paralítico murió hace más de 2000 años.
Lo mismo va a pasar con nosotros, ¿sabían? Vamos a morir. Ese es el destino final del hombre. En otras palabras, el beneficio físico que este paralítico recibió fue extraordinario, sí, pero fue temporal. Fue temporal, él terminó muriendo. Pero ¿saben una cosa? El perdón de sus pecados le aseguró a este hombre un lugar en la misma presencia del Dios de los cielos por los siglos de los siglos. Y no solo eso, ese perdón le otorgó a este hombre la libertad, el gozo, la alegría de saberse aceptado por Dios como su hijo. No por lo que él pudiera hacer, no por lo que él pudiera dejar de hacer, sino por la gracia que Jesús decidió otorgarlo ese día, en ese lugar, gratuitamente. Mis hermanos, por medio de la fe en Jesús, el Dios de los cielos, el soberano de todo el universo, perdona todos nuestros pecados y pone a nuestra cuenta la justicia perfecta de su Hijo obtenida en la cruz del Calvario. Me parece que el micrófono tiene problema de sonido, porque todos siguen sentados ahí después de lo que dije. Era para que estuvieran saltando, hermanos. ¿Han oído lo que yo dije? Vamos a suponer que tú tienes una deuda en el banco de $1 millón. Y aparece un amigo, un familiar, un buen samaritano que te dice: yo te voy a pagar tu deuda con el banco. Y va y paga ese $1 millón. Pero ¿sabes lo que pasa? Tu cuenta en el banco va a quedar en cero. Tú no tienes nada y no debes nada, pero tu cuenta es en cero. Yo acabo de decirles a ustedes, voy a ver si se escucha mejor, que por medio de la fe en Jesús, todos los pecados que tú has cometido a lo largo de toda tu vida, todos, el Dios de los cielos, aquel que es perfecto en toda santidad, el perfecto en toda justicia, el todopoderoso, aquel que juzgará a todos los hombres en el día del juicio, te perdona todos tus pecados, pero no te deja así con tu cuenta en cero, sino que pone en tu cuenta personal la justicia perfecta de su Hijo por medio de la fe. Gloria a Dios. Eso, hermano, es increíble. Por gracia, gratuitamente, de pura gracia, por medio de la fe. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Saben para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Saben cuál es el gran problema de la autoestima que el mundo promueve hoy? Y que esos famosos consejeros y psicólogos modernos se cansan de promover. Saca el campeón que hay dentro de ti. Tú tienes mucho valor, tú no puedes andar así por la vida. Todo lo que tú quieras lo puedes conseguir. ¿Saben cuál es el problema de esa autoestima? Que esa autoestima depende del valor que los demás tengan de ti. Del valor que los demás te dan a tu persona, que los demás te atribuyen, o el valor que tú mismo le das a tu persona. Entonces ahí están los hombres tratando a lo largo de toda su vida de probar que valen algo, de probar de que su vida tiene sentido, que su vida tiene propósito, que han hecho cosas importantes. Pero ¿saben una cosa? Nunca logramos alcanzar el estándar que el mundo pone y terminamos frustrados. El gran problema de la autoestima que el mundo propone es que el veredicto viene después del desempeño. Es decir, todos juzgan tu valor, tu importancia, tu lugar en el mundo de acuerdo a lo que tú has hecho en tu vida. Entonces viene el veredicto, de acuerdo a tu desempeño, a lo que has conseguido. Y nunca es suficiente. Pero ¿saben qué es lo glorioso del Evangelio, hermanos? Que en el Evangelio el veredicto viene primero y el desempeño viene después. Hermanos, este paralítico no había hecho nada para ganar el favor de Dios. Nada, era paralítico, no se podía mover.
Él no hacía caridad, él no pertenecía al Club de Leones, él no pertenecía al Rotary Club, no había hecho nada de nada, pero de pura gracia nuestro Señor Jesucristo le dijo: hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y eso produce en el hombre una gratitud que lo energiza, que le da ánimo para hacer buenas obras. En el Evangelio el veredicto viene primero, el desempeño viene después como consecuencia del veredicto. Dios ahora me ve a mí como ve a su Hijo. Tal cual. Dios, por causa de que mi vida está escondida en Cristo, Dios me ve a mí como a su Hijo y me trata como a su Hijo, con todos los privilegios de su Hijo. Mi hermano, mi hermana, aquellos que son verdaderos creyentes, cada vez que Dios te ve, Dios dice: ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es así. Ahora una pregunta para todos ustedes: ¿qué problema de autoestima puede tener una persona que crea eso? ¿Qué problema puede tener un cristiano que lo abrume? Que lo lleve a la depresión, a la angustia. Acabo de decirle que el Dios de los cielos nos ve como a su Hijo. ¿Qué importa lo que piensen los demás? ¿Qué importa? Mi amigo, repito, yo no sé qué tipo de problemas son los que te aquejan a ti, y tú puedes considerarlo muy importante, pero créeme, ninguno de ellos pueden compararse con el problema que tú tienes con Dios por causa de tus pecados. Los problemas de este mundo son temporales, pero el problema que tú tienes con Dios tiene repercusiones eternas, porque recuerda otra vez, algún día deberás presentarse delante del tribunal de Dios y ser juzgado, y nadie será absuelto de ese tribunal, ni uno solo, créeme lo que te digo, a menos que se haya amparado por medio de la fe en la justicia perfecta de Cristo y en su muerte en la cruz. Juan capítulo 5, versículo 24. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mi amigo, así como Cristo perdonó al paralítico aquel día en esa casa de Capernaum, así puede perdonarte a ti hoy, ahora, aquí, en este mismo lugar. ¿Sabes por qué? Porque su poder y su autoridad no han perdido vigencia, pero tú tienes que venir a Él en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en lo que Cristo ha hecho para salvar a los pecadores. Ese es el gran mensaje del Evangelio, hermanos. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Mi amigo, ven a Cristo, ven a la cruz. Esta es una gran salvación y un gran Salvador. Allí donde estás, clámale a Él por misericordia. Clámale a Él por el perdón de tus pecados. Es mi oración en esta mañana que quiera el Señor obrar con poder en la vida de muchos aquí en este lugar, otorgándoles arrepentimiento y fe, para que puedan salir de este lugar con el alivio, la libertad, el gozo y la alegría de saber que todos sus pecados han sido perdonados por aquel que tiene la potestad en la tierra para perdonar pecados. Pero es también mi oración que todos los verdaderos creyentes que estamos hoy reunidos en este lugar salgan de aquí gozosos, animados, con un mayor aprecio y un mayor entendimiento de esa gran salvación que nuestro gran Salvador Jesucristo nos ha otorgado a todos nosotros por pura gracia, por medio de la fe. Hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Vamos a orar.